una pena, como decir, no es noble, no es un sentimiento noble la lástima. Y eso no es lo que queremos ofrecer a nuestro prójimo, de pronto cuando se ofrece el tiempo de tener misericordia de alguien. Nosotros queremos ofrecer dignidad, queremos ofrecer amor real, amor del que no siente un pobrecito él en esta situación. Y yo como un ser superior voy a ayudar a esta pobre alma. Como la lástima coloca al ser humano sobre otro ser humano. Y eso no es lo que estamos buscando aquí. Queremos buscar realmente esa empatía. ¿Qué significa, en otras palabras, el ponerse en los zapatos del otro? En ponerse en eso, en los zapatos, en vivir una circunstancia así como se podría sentir y realmente ser también muy pacientes, es lo que a muchos de nosotros a veces nos falta, incluyendo, porque a veces nosotros podemos estar como regañando al prójimo, y, bueno, tal vez tú lo mereces porque hiciste esto o aquello, o no escuchaste un consejo, entonces, bueno, mereces lo que te pasa. Pues eso tampoco es de alguien con misericordia, no es, eso no podemos nosotros, si bien es cierto, sí podemos ofrecer un consejo sabio de pronto desde el conocimiento, desde la sabiduría que Dios regala. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. Sí, tenemos mucho que tener en cuenta como una precaución, digamos, en este sentido. Y siempre hay que estarlo meditando constantemente para que esto no se vuelva eh, en el ser, en el querer tener ese sentimiento de superioridad con alguien más. Como digo, es algo que nosotros tenemos que estar siempre meditando y siempre valorando en nosotros mismos, en algo que también es muy importante de las sesiones anteriores, en mantener nuestra motivación pura. Es algo fundamental. Es fundamental el qué me mueve a hacer cualquier cosa. ¿Qué sentimiento realmente me mueve? En este caso, tener cuidado con la lástima. Si ese es el sentimiento, voy a intentar, ahora mismo voy a sentarme y decir, no, esto no es correcto. En otros casos, el diablo se mete en las partes donde menos lo esperamos. Entonces, allí nosotros tenemos que plantar, a ver, un momento. En cuanto detectamos que un sentimiento no viene de la nobleza, vamos entonces nosotros a trabajar allí primero en nosotros para poder mantener nuestra motivación pura. Eso es lo que queríamos. No apagues el micrófono porque nos has dejado a medias. Ay, perdón, perdón. Entonces, eso queremos continuar trabajando en cada uno de nosotros. Siempre eh, queremos, bueno, ofrecer misericordia desde la pureza del alma, no desde un sentimiento de superioridad, como se insiste en cada uno de los dones espirituales. Ese es un peligro latente, es un peligro que a veces es un poco subestimado, porque de pronto decimos, bueno, como una vez no pasa nada, y hay que tener mucho cuidado con eso. De pronto decimos, ahora se me pasó, pero la próxima ya voy a hacer algo mejor. Y es mejor porque como ahora, desde que vino Jesucristo, vivimos en el tiempo de gracia, sabemos nosotros los hijos de Dios que cualquier día puede llegar el tiempo final, el día en que venga Jesucristo. Y no queremos dejarlo para luego. Eso también es algo básico y fundamental que tenemos que hacer. Cuidado con el postergar demasiado las cosas. Si bien es cierto, hay que tomarse un tiempo para reflexionar, para organizarse, tampoco podemos posponer demasiado lo que evidentemente tenemos que hacer como nuestro trabajo, ¿sí? Y como se insiste, hay que tomar muy en cuenta tanto las características positivas como también aquello con lo que hay que tener precaución. Cada vez que tenemos alguien con el don de misericordia, por ejemplo, que yo puedo reconocer en la esposa de nuestro hermano Agustín, en mi tía Blanca, va muy ligado también el don de misericordia con el don de intercesión. Son bastante similares en este sentido, porque quien tiene misericordia se siente movido también a orar, porque en muchas ocasiones no podemos ofrecer soluciones desde nuestras propias fuerzas. Entonces eso nos mueve a orar y tiene mucho que ver con el don de intercesión.
Por ejemplo, en este caso yo a ella la puedo ver y hace poco que hemos podido conversar por teléfono en la semana anterior, y yo le he recordado que ella también tiene que cuidar de ella misma, porque a veces tiene muchas ganas de solucionar, ojalá todo lo que llega a sus oídos quiere ella ayudar, solucionar, y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Justamente se encaja dentro de que quienes poseen este don de misericordia pueden tener este tipo de inconvenientes, o sea, emocionalmente se involucran muchísimo con los problemas de los demás y entonces a veces relegan un poco su propio bienestar. Y eso es también un peligro porque eso puede llegar a ser tan pesado, una carga tan fuerte de llevar, que estas personas se sienten muy estresadas y a menudo están en un estado constante de angustia. Pero ese es mi caballo de batalla cada día con ella. Yo le digo, para estar bien, primero tienes que estar bien tú para poder ayudar a los demás. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Entonces ese es nuestro pequeño caballo de batalla. De todas formas, muchas gracias, Mariana. Tienes toda la razón. Yo quería preguntarte, esta mañana conversamos y me dijiste que querías leer un texto. Ah, sí, sí, lo tengo. Ahora es prudente hacerlo. ¿Por qué no? Ya, claro, tengo aquí yo justamente. Bueno, yo he rescatado, tengo una bodeguita pequeña con todas las revistas que han llegado a mis manos a través del tiempo. Y bueno, tomé la primera que había en el lugar y me he puesto, he tenido el propósito de leer las editoriales del apóstol mayor Lever en este caso. Y hay uno que es, o sea, este específicamente que ha llegado que me parece muy importante, pero muy importante que poderlo compartir con ustedes. Por favor, queremos pedir que nos presten mucha atención porque cada uno de nosotros es convocado a esto, ¿sí? Y se trata de vencer. Esta es una editorial del año 2011, cuando nuestro apóstol Lever era apóstol mayor. Dice, vencer es uno de los temas que trata el Apocalipsis. En las 7 misivas, a los vencedores se les hacen grandiosas promesas, cuya coronación es la siguiente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al considerar lo que significa heredar todas las cosas, podríamos sacar como conclusión que se trata de vencer grandes y formidables cosas, librando batallas en las que debemos combatir recurriendo a todas nuestras fuerzas. Pero cuanto más nos ocupamos de vencer, tanto más llegaremos al reconocimiento de que lo más importante son las pequeñas cosas, porque en su mayoría no son las grandes y funestas pasiones, sino las conductas humanas más corrientes las que se oponen a la voluntad divina y que deben ser vencidas. Un ejemplo de ello es el llamado de Moisés a conducir al pueblo de Israel. Moisés sintió reticencia, una reacción totalmente humana. En el mundo del trabajo actual se habla del profesional de la objeción, haciendo referencia a las personas que a todo tienen algo que objetar o criticar. En su época, el Señor no permitió que Moisés reivindicara sus objeciones. En la Escritura dice incluso que él se enojó con Moisés y este tuvo que vencer sus dudas y reservas. Cuando Dios llama, no hay lugar para objeciones y vacilaciones. Entonces simplemente hay que hacer lo que Él quiere. Observémonos por un instante a nosotros mismos. Supongamos que alguien se dirige a nosotros y nos propone hacernos cargo de una labor de dar una mano en la comunidad. De inmediato se nos cruzará por la cabeza: justo me toca a mí. Hay otros que seguramente lo harían mejor que yo. Recordemos la parábola en la cual Jesús narra que un hombre envió a sus siervos a invitar a otras personas para que concurrieran a una gran cena. ¿Cómo reaccionaron los que fueron invitados? De una manera muy humana. Nos gustaría ir, pero tenemos este o aquel compromiso. Quizás más adelante. La verdad es que este no es el momento propicio. 8:45. Echemos ahora una mirada a nuestra época. ¿No es este un mismo tema de candente actualidad? El Señor nos da a conocer con claridad lo que no le agrada. Ojo, la tibieza, la indecisión,
vacilación y duda. Y hay que repetirlo muy bien. La tibieza, la indecisión, la vacilación y la duda. Las objeciones. Cuando llama, es necesario vencer todo esto. Para finalizar, agregaré un pensamiento. Vencer es como una puerta. Quizá haya que hacer un poco de esfuerzo para abrirla, pero recién cuando hayamos pasado a través de ella, experimentaremos a Dios de una manera muy especial. La bendición vendrá en cantidad abundante. Y queremos, por favor, que cada uno de nosotros reflexionemos mucho acerca de qué queremos vencer en la vida cotidiana. Como acabamos de leer, no solamente son las grandes pasiones, nuestras grandes batallas lo que nosotros tenemos que vencer. A Discúlpame, veces son Mariana. cosas muy pequeñas. Mariana, discúlpame un momento. Me parece que este es un gran tema si no está muy cansado nuestro apóstol para que lo desarrolle él. Por favor, sí, justamente a eso iba. El audio, apóstol. Ok, gracias Mariana. Es un lindo texto que está conectado a lo que estamos desarrollando hoy. Y el primero, a veces uno cuando está conectado al tema de intersección, ¿verdad? A veces cuando uno ora, cuando uno tiene ese don de interceder, bueno, y muchas veces a los siervos mayormente le ocurre eso. A veces, después de la oración nos acordamos que no hemos dicho nada al Señor por nosotros. Al final de la oración dices, pero tengo mis problemas y tengo mi esto, pero no le dije nada al Señor de eso. Más le pedí de mi hermano y de mi hermana y le pedí para otros, pero no he pedido nada para mí. Y eso y ya el Señor sabe absolutamente. Y eso es un don. Eso es el don de la misericordia. Muchas veces nos olvidamos de uno mismo para pedir para los demás, porque nos ponemos en los zapatos de los demás, porque entendemos la necesidad de los demás. La empatía, ¿no? La empatía es ponernos en la situación del otro, de sentir lo que siente, de sentir lo que está pensando y ponernos bajo esa cruz del individuo y decirle, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Y eso es tan lindo, que eso es un mensaje que el Señor lo ve y lo conoce, aunque ya no pidamos por nosotros, el Señor ya entiende. Eso es como, ¿se acuerdan la historia de este joven, muy jovencito, recibió el cargo de ser rey? Y el Señor le dijo, pídame todo lo que tú quieres. Él podía haber pedido todo para él. Él pidió para los demás. Y el Señor le dijo, ¿por cuánto no pediste para ti? También te voy a dar cosas que no me pediste para ti. Y eso está conectado también con nuestro texto de hoy de la misericordia. Y con el tema de la última parte que ha leído Mariana, el Señor nos llama a hacer algo y muchas veces uno pone resistencia. Muchas veces porque no sabe cómo va a ser. Muchas veces los temores son esos. Como no saber cómo enfrentar el llamado. Pero no teman. El Señor nos llama, también Él nos equipa y Él nos orienta para desarrollar nuestro llamado y también para desarrollar nuestra misión. Pero como dijo, hay una parte, me parece, Mariana, tienes en el texto allí, pero hay que romper esa barrera. Hay que romper esos temores de decir, ¿cómo lo voy a hacer? O yo no puedo, o cómo debe ser el camino. No, debemos de entrar en ese llamado rompiendo esos temores, porque el Señor se ocupa del resto. Simplemente el Señor quiere de ti que digas sí o no. Y si le decimos sí, el Señor se encarga cómo guiar las cosas. Eso es. Gracias. Gracias, apóstol. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Okay. Creo que podemos continuar y nos vamos a ir directamente al siguiente don, que creo que es el de intercesión. No estoy viendo el libro ahora mismo, pero creo que es así. Y obligatoriamente tengo que hablarle a la hermanita Noemí Galvo, porque ¿quién mejor que ella para leer sobre ese maravilloso don que tiene? Hermana Noemí, por favor. Buenas noches, hermano Agustín. Buenas noches, hermana. Ya le voy a poner para que usted pueda leer. Ahí lo tiene. Ok.
Ya. Mira, este tema es suyo. Yo creo que otra hermana que tenía este don era la hermana Lucero, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, hermana Agustín. Bueno, continúe, hermanita. Ya. ¿Qué es el don? ¿Qué es el don espiritual de intersección? El don de intersección es la habilitación divina para ser consciente de las necesidades de los demás y poner el don en acción. Al orar e interceder por ellos, las personas con el don de intersección aportan oración, características, defensores, portadores de cargos, atentos, confían en Dios, dedicados, disciplinados, empáticos, generosos, bondadosos, amorosos, abiertos, pacificadores, suplicantes, oran frecuentemente, fiables, sinceros, espiritualmente sensibles, dignos de confianza. ¿Cómo se manifiesta este don de intersección? La expresión máxima de la intersección es la oración ferviente por los demás. Quienes han sido bendecidos con este don sienten impulsos regulares del Espíritu Santo, guiándolos hacia las personas o las causas que necesiten ser atendidas con oración, siendo diariamente conscientes de las luchas espirituales. Los intercesores sienten que es un honor cuando otros les piden con gran confianza que oren por ello. La vida recta de un intercesor es un medio para tocar el corazón de Dios. Podemos encontrar en Santiago 5:16. Perdone un momento. Obispo, ¿podemos leer Santiago 5:16? Claro, hermano, con mucho gusto. Dice el texto bíblico: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Continúe, hermanita, por favor. Una relación estrecha y personal con Dios abre el camino para la comunicación continua. Están convencidos de que Dios responde directamente a la oración. La intersección también puede adoptar la forma de apoyar a alguien. En Juan 8:17. Obispo, por favor. Claro que sí, hermano. La intercesión puede adoptar la forma de apoyar a alguien. Lo dice Juan, a ver. Dice el texto bíblico: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje
la piedra contra ella. Muy bien. Hermanita Noemí, continúe, por favor. Ya. ¿Qué deben tener en cuenta las personas con el don de intersección? Los intercesores deben mantener la paciencia cuando esperan la respuesta a las oraciones y estar preparados para la posibilidad de que Dios elija responder de una manera que desafíe la lógica humana o que no sea visible para ellos. Es posible que sientan un vacío si no ven los resultados. Los tiempos prolongados de oración no deben ser usados como un escape para evadir cumplir las responsabilidades propias. La intimidad espiritual con Dios, obtenida a través de la oración, jamás debe inducirnos a colocarnos por encima de los demás. Repítelo otra vez, Ejemplo, por favor, hermana. Repita ese párrafo último. Ya. La intimidad espiritual con Dios, obtenida a través de la oración, jamás debe inducirnos a colocarnos por encima de los demás. Muchas gracias por leerlo. Sí, continúe. Ejemplo bíblico, Abraham. Cuando Dios se disgustó por las acciones en Sodoma y Gomorra, Él quiso destruir a las personas y a sus ciudades. Abraham lo suplicó a Dios, intercediendo ante Dios por ellos. La respuesta inicial de Dios a Abraham fue que si encontraba a 50 personas justas, la ciudad no sería destruida. Abraham suplicó para que la ciudad se salvara, aun si solo 45 personas eran halladas justas. Abraham continuó suplicando a Dios que si 40 personas eran halladas justas, entonces la ciudad se salvara. Luego 30, luego 20, finalmente 10. Abraham suplicó e intercedió 6 veces para que la ciudad no fuera destruida si se hallaba a personas justas dentro de ella. Amado Agustín. Bueno, referencia bíblica tenemos. Está bien, para leer, para contestar estas preguntas, hay que utilizar esas referencias bíblicas que vienen al caso, pero a mí me va a perdonar, yo le voy a preguntar a usted directamente, hermanita. Para usted, ¿qué es lo que hace especial a este don? ¿Qué es lo que se destaca más? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que hace especial a este don? Bueno, para mí, es que cuando tú, especialmente yo, ¿no? Cuando yo oro por las demás personas, me siento tan bien porque yo sé que en todo el texto que también he leído, ¿no? Que Dios no responde al momento. Pero uno se siente al orar o alguien que te pida orar por esa persona, como que te siente llena de fortaleza, bueno, para mí es algo hermoso. Y eso es lo que hace especial, bueno, para mí, que me sienta bien y que me sienta a gusto lo que yo estoy haciendo, que no por una obligación, sino es por un sentir que uno mismo lo siente en el corazón. De repente es algo, no podría describir lo que siento, ¿no? Y eso a mí me hace especial. ¿Y qué es lo que destaco? ¿Qué es lo que destaco? Es que de repente, en mucho tiempo que no sabía, que no descubría mi don, y ahora que yo veo lo que yo hago, yo mismo me sorprendo y digo, en tan poco tiempo, no sentía eso, lo que yo sentía antes, ¿no? Antes
De repente iba a la iglesia, escuchaba la palabra, y luego hacía mi vida normal, luego trabajaba y hacía mi vida normal, pero no, nunca en tan poco tiempo me he sentido lo que siento, a pesar de las circunstancias, pero yo me siento muy fortalecida, no lo podría describir especialmente, pero siento una dicha en corazón y pido a Dios que me siga manteniendo dentro de ello y poder servir a Dios de la manera que Él me ponga en su camino. Amén, hermana. Marianita, ¿conoces a alguien que sea un ejemplo de este don? ¿Quién? ¿Qué te hizo pensar en ello? Yo insisto, a mí me van a disculpar, pero de las personas que más cercanamente puedo conocer y que conozco hace relativamente poco, por una historia que en algún momento conversaremos, pero es mi tía Blanca también. Ella es un ejemplo de intercesión. Ella es alguien que siempre quiere orar y siempre está dispuesta a dar su tiempo y hacerlo evidentemente desde la fe que tiene de que Dios escucha. Esa es una de las partes que se destaca más de este don, por ejemplo, es descubrir que Dios nos hizo a su semejanza y al hacernos a su semejanza, Él nos posibilitó el poder comunicarnos con Él. O sea, no quedamos excluidos en una relación tan distante desde que conocemos que a través de la fe y de la oración sincera podemos comunicarnos. O sea, ¿alguien se ha puesto realmente a pensar? Porque yo sí, varias veces, lo que es pensar en que el Dios Trino nos escucha. O sea, ¿alguien de pronto se toma el tiempo de interiorizar ese sentimiento en uno mismo antes de hacer una oración? En cualquier oración, inclusive de la comida, del desayuno, qué sé yo, decir, ahora voy a comunicarme con Dios y Él me va a escuchar. Cuando tenemos ese sentimiento un poquito ya más afianzado en nosotros mismos, es imposible en primer lugar dejar que la duda se apodere de uno. Y también es imposible hacer una oración superficial, por más que sea una frase o una oración corta. No es superficial. No, inclusive un ruego muy sencillo se vuelve en una oración muy poderosa. Cuando nosotros realmente sentimos, Dios me está escuchando. Y colocamos entonces en las manos de Él todo porque sabemos que Él como el ser superior que es, nos va a escuchar y va a obrar de acuerdo a lo que sea mejor para nosotros. Inclusive cuando esa decisión que Él tome no nos guste o no parezca contestar nuestra oración. Entonces, Él a veces, como acabamos de leer, elige responder al tiempo que Él decide. También elige responder a veces de maneras que para nosotros no son lógicas. A veces pedimos paciencia y nos da más problemas y eso para un ser humano no es lógico. Ay, Dios, pero sí, yo te ruego que me des paciencia, pero justamente lo que Dios nos da nos pone allí a un prójimo tan problemático que nos cuesta mucho amar. Entonces, y es justamente eso, pero si te estoy pidiendo paciencia, ayúdame a darme paciencia, bueno, pues ahí tienes, trabaja en la paciencia. A veces podemos ver que eso es una realidad para quien pide de corazón. Uno tiene que inclinarse y decir, Dios mío, sea como tu voluntad conmigo y bueno, yo voy a hacer lo que esté en mis manos, pero ayúdame porque a uno siempre, yo varias veces también pido demasiado, o sea, cada día, Dios, ayúdame en mis debilidades porque a veces uno puede sentirse hasta avergonzado de que uno conoce, de que uno Dios les dio un don y sin embargo una y otra vez caigo en lo mismo. Una y otra vez tengo que trabajar más en esto porque, vino, y ya me siento muy inspirada después de un servicio divino, de una reunión o de una explicación y de pronto, paz, otra vez caigo en lo mismo. Qué terrible soy, o sea, puede surgir un sentimiento como de así, a mí me ha pasado. Entonces, vamos a rogar siempre también a Dios, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, para que nosotros podamos reconocer que realmente si Dios nos hizo, yo a veces, como decía el apóstol, a veces hay que luchar con Dios en oración y me lo he tomado muy a pecho.
Y digo, Padre, pero si tú nos hiciste a tu semejanza, nos hiciste con la capacidad de vencer. Ayúdanos, porque a veces humanamente se vuelve tan difícil las circunstancias o lo que nos toca vivir. Nos cuesta mucho el reflexionar acerca de todo. Y bueno, y siempre en las súplicas de uno, aunque no se tenga el don más prevalente, por ejemplo, en la intercesión, si queremos avanzar con esto, tenemos nosotros que tomar mucha conciencia de que si nosotros decidimos hablar con Dios y si Él nos hizo con esa capacidad a su semejanza, nosotros tenemos realmente la posibilidad de acercarnos a Él en la oración. Y Gracias, tenemos... Mariana. Mira, yo Gracias. sé que has leído todo, me has dejado lo que yo quería volver a leer, ya lo has dicho tú todo, pero vamos a volverlo a repasar porque es muy importante. Y esto viene con una conversación que teníamos con la Yo quiero hermana. añadir algo a lo que dijo Mariana. Dígame. Si me permiten unos 2 minutos nada más. 2 minutos, estoy controlando. Sí, correcto. Lo que dice Mariana está bien, es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Para emprender una oración, primeramente debemos de tener la certeza y la seguridad de que Dios oye y Él responde. Él oye y Él responde. Y como dijo Mariana también, y Él lo responde conforme a su voluntad, a veces rompiendo lógicas y hace el camino por donde Él ve que es lo mejor para cada individuo. Ahora, nuestra confianza y nuestra seguridad de que Dios oye y responde, esa es la clave para que nuestras oraciones puedan tener una retribución de parte de Dios. A veces nosotros oramos y simplemente pensamos que estamos enviando palabras al aire y pensamos que ya estamos cumpliendo, ya hicimos nuestra oración. Y Mariana dijo algo muy importante también. Una oración, por más pequeña que sea, debe de tener ese fundamento. Estoy hablando con Dios y Él me responderá. Entonces, el siguiente paso es creer de lo que estamos pidiendo al Señor. Debemos de creer y estar convencidos que lo que estamos pidiendo al Señor, Él lo hará, porque tenemos confianza y tenemos seguridad que Él nos oye y Él nos responde. Ahora, la otra parte, disciplina en la oración. Cuando nosotros nos vamos a un supermercado, pues bueno, el apóstol Fen lo dijo hace unos días atrás, en estos días de pandemia salimos de casa, ¿no? Y tenemos que llevar una lista, porque si no llevamos la lista vamos a traer otras cosas y de repente las cosas que no necesitamos. Entonces, antes de hacer nuestra oración, debemos de ser disciplinados en configurar qué es lo que vamos a decir al Señor. ¿Qué es lo que le vamos a hablar a Él en ese momento? Y entonces debemos de hacer nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra lista de lo que vamos a hablar con Él. Y posiblemente sea una lista muy grande o posiblemente sea una lista muy pequeña. Como dice el don de la intersección, son defensores, portadores de cargas, atentos, confían en Dios, dedicados, disciplinados, empáticos, generosos, bondadosos, amorosos, abiertos, pacificadores. Cuando ponemos en la lista todo este patrón, fíjense hermanos, ¿qué tiempo nos demoraría una oración? ¿No? Entonces, qué hermoso es apartar un tiempo y decir, Padre amado, hoy tengo la lista aquí en las manos y quiero decirte esto por Él, esto por Él, esto por Él, esto por Él. Ponernos empáticos en el sufrimiento de los demás. Entonces, el primer fundamento es, creemos que el Señor nos oye y Él nos responde. Estar seguros de lo que estamos hablando con el Señor y tener ser disciplinados, saber a dónde estamos enfocando, qué es lo que estamos pidiendo al Señor. Eso es todo. Muchas gracias, ya no puedo decir nada, me quitaron todas las palabras. Perdón, disculpen. Estoy totalmente de acuerdo con la hermana Mariana y con usted también, amado apóstol. Claro que okay. Sí. Entonces salgamos de aquí. Hermana Alicia Araujo, buenas noches. Por fin que la veo esta noche, estaba escondida por ahí. Verán, el otro día estábamos hablando
Lo voy a buscar también en el libro. Voy a compartir la pantalla y lo voy a buscar. Pero era algo, obispo Martín, que habíamos quedado que la hermana Lisette, como psicóloga, lo iba a plantear a nuestro amado apóstol. ¿Recuerda? Sí, hermano Agustín. Ella, no sé si en estos días ha compartido algo con el apóstol. Hola, ¿cómo están? Sí, Sí, hermanita, buenas noches. sí, lo que sucede, apóstol, es que la clase pasada hubo un punto que hablaba sobre una evaluación, un test DISC, ¿no? Y nos comentaba el hermano Agustín que había escrito, les había enviado un correo a, bueno, me imagino a los que diseñaron, ¿no? este libro, pero no había tenido respuesta. Y yo justo he estado buscando la información y lo estoy juntando bonito. En sí, el DIS es una especie de prueba de personalidad para ver, ¿no? En qué estructura o cuadrante de repente nos encontramos y poder con ello identificarnos, ¿no? Si somos más introvertidos, más extrovertidos, de tendencia más analítica o más social o más dominante, organizadora. Entonces, ese test nos permite ver eso, ¿no? En nosotros. Entonces, ¿y para qué sirve? Eh, Justamente para poder por ahí, ¿no? Ver cómo podemos desarrollar algunas habilidades. Pero adicional a esto, tanto hermano Agustín como a todos mis hermanos y a usted, apóstol, eh, adicional estuve viendo y creo que como facilitadores nos ayudaría, ¿no? Del DISC, que es un test de personalidad, hay una especie de estructura que sacan justamente del DISC, en el cual también ayuda a conocer, ¿no? Como en la labor de facilitador o como guía, como mentor, como profesor, ¿no? Desde la estructura de la personalidad, de repente qué herramientas tomar, ¿no? Según nuestra característica para poder enseñar, para poder predicar. Entonces, esa especie de clasificación, de cómo aprendemos y hacemos llegar nuestro conocimiento, también he estado buscando como que fusionarlo. Y le proponía al hermano Agustín, justamente, ¿no? Que de repente poder trabajar esto, ¿no? En una clase tipo taller para acá compartir con los hermanos, ¿no? Hay un tema claro. Perdón, yo he vuelto a leer y he vuelto... Ujú. Aunque claro, no soy psicólogo, no puedo llegar a conclusiones tan profundas como usted, hermana Lisette. Pero dice aquí básicamente, es un acrónimo, DIF es un acrónimo que hace referencia a los 4 estilos básicos de comportamiento, que son dominancia, influencia, estabilidad y consciencia. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de comunicación y esta evaluación nos permite entender cómo comunicarnos mejor con los demás. Con esta evaluación, así como con la evaluación de enfoque personal, los estilos pueden mezclarse, proporcionando numerosas combinaciones. Esta evaluación será de ayuda o de provecho una vez que los equipos se hayan desarrollado y que los miembros del equipo estén interactuando más estrechamente para alcanzar las metas y desarrollar sus dones. Pero también será información de provecho para las relaciones personales en el hogar, en el trabajo. Al entender DISC, podemos entender mejor el cableado del estilo de comportamiento de cada miembro del equipo, incrementando nuestra camaradería mutua y unidad general. Y se nota,
Idealmente esta evaluación iría después del entrenamiento para grupos pequeños, obra del ministerio, pero no es un requisito. Pero no es un requisito. Hermano Agustín y apóstol, es muy Oye, curioso. eso, perdónenme. Eso, ¿dónde está eso? Yo estoy buscándolo en mi libro, no lo logro encontrar. La página 85. 85. Ah, perdone, 85. Hermano Agustín, quería comentarle algo como anécdota. Ya. Sinceramente, yo el DIS lo he usado como evaluación, ¿no? Para los trabajos, para evaluar Eso no pasa. personal en su momento. Pero justo antes de retirarme de mi último trabajo, ¿no? Hice un taller de esto, ¿no? En el cual tuve que de alguna forma como que fusionar y aprender y orientar ese taller a profesores en la universidad que trabajaba. Entonces, me hace muy curioso, ¿no? Que ocurra ahora esta Perdón, situación no está en este libro, ¿verdad? donde esté esto, ¿no? Sí. Ah, ¿Está en qué página? En verdad, 85. 85. yo tengo miren, el pequeño Libro ahorita en la completo. mano. No lo tengo. No, No lo tengo el libro grande ahorita. libro grande, claro. A ver, perdóname, está en la página 86, no lo debo de revisar luego. 85. De todas formas, Ok. era con 85. el obispo Martín convinimos que bueno, si tenemos evidentemente una psicóloga acá con nosotros, es muy importante su opinión, ¿no? Ok, yo pienso que sí, mire, debemos de dar continuidad a lo que estamos haciendo y al final cuando terminamos todo las 8 sesiones, tal vez podemos hacer unos talleres de eso, unos 2 talleres para afianzar el método, ¿no? Simplemente como quien también afianzar cómo es los facilitadores que pueden llevar también el método a sus grupos pequeños. Pero pienso que eso sería el final de todo el proceso que estamos llevando hoy. Con lo cual ya puede estar preparando esos talleres, hermano. Correcto, Genial. correcto. Ok, y justo estaba como que buscando esa información que había hecho, ahora lo voy a fusionar y lo voy a aterrizar más a nosotros, ¿no? A lo que estamos justamente trabajando. Como le dije, hermanita, Ok. cuando lo tenga listo, por favor, lo presenta al apóstol, él le da el Ya. visto bueno y después, como dice el apóstol, terminando el taller que estamos teniendo, podemos implementar un par más de Ujú. talleres para fortalecer ello. Sí, para los métodos, ¿no? Para la forma. ¿Alguien quiere Bien. hablar más sobre el tema del día? O sobre los temas del día, porque vamos a terminar esta reunión, pero haciendo un llamado a todos. Por ejemplo, hermana Noemí, ¿usted ya empezó a trabajar con su grupo pequeño? Hermana Noemí. Su micrófono, por favor. Sí, amado Agustín. Sí. Ya empezó a trabajar. Hoy día justamente vamos a empezar. Hoy día vamos a empezar, amado Agustín. Justo terminando la reunión voy a empezar la primera clase con los hermanos de acá de Lima y la otra de Caraz, que voy a empezar el día domingo todavía con ellos. Obispo, por favor. Póngase, hermana, póngase de acuerdo con el obispo, comuníquenle las fechas, los horarios. Estamos viendo la forma de poder interactuar nosotros también con los grupos pequeños, para darles una ayuda, para interactuar con los hermanos y para que los facilitadores puedan ganar un poco más de confianza. Para eso yo conversé con nuestro amado apóstol, me puse en comunicación con él, le dije que yo iba a participar, luego he comprometido a la hermana Mariana Araujo, a Esteban Almeida, y no había visto todavía a mi queridísima hermana Alicia Guerrero, pero ahora que la veo también la comprometo para que interactúe con un grupo de Perú. Sí, es lindo, hagamos eso. Yo también me comprometo a entrar en algunos talleres que ustedes tienen, me hacen llegar el
el cronograma para ver en qué grupo yo puedo coincidir en algunos talleres también para acompañarlos. Entonces, todo esto, Sí, sería magnífico. Ok, sí, correcto. Entonces, denlo por por hecho. favor, yo les pido a hermanos y hermanas, los que ya han formado su grupo, anúncienlo en el WhatsApp, Ya. y qué días se están reuniendo y qué hora. ¿Por qué medio? Para nosotros hacer ya un cronograma de todos los grupos que tenemos formados, para hacer un monitoreo y, como dice el hermano Agustín, para que todos se puedan integrar, buscar la forma de integrarse en esos grupos. ¿Sí? Por favor, pongan todos los grupos ya formados en el WhatsApp, las fechas y las horas que se reúnen para poder conectarnos. ¿De acuerdo? Amado Amado apóstol, apóstol, tengo se yo me- una pequeña inquietud sobre un la momento, hermana, un momento. intersección. Amado apóstol, me estoy acordando en este momento cuando Ya. usted me hizo la invitación de ir un fin de semana a Perú. Ya, sí, correcto. ¿Y cuántos meses llevamos ya? A ver, Sí. hermana, diga, a ver qué quiere decir. Lo que pasa es que yo ya tengo un grupo pequeñito y estábamos justo hablando del tema de la intersección. Entonces salió una pequeña inquietud que quisiera que me ayude el hermano Agustín o el apóstol o cualquier hermano que me pueda responder. Yo les había dicho que hay personas, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos la hermana Jenny Obando, que ella tiene ese don, entonces yo les explicaba que si tienen algún problema, alguna necesidad, ellos pueden pedirle a la hermana que les ayude con la oración, con la petición y todas esas cosas que hemos visto en el don de la intersección. Sin embargo, algunos de nuestros hermanos me comentaron y decía, a ver, hermana, dice, si yo le pido a una hermana, ore por mi problema, ¿qué seguridad tengo yo que ella no va a comunicar mi problema al resto de hermanos? ¿Cómo yo puedo confiar en ella, de que ella va a guardar mi problema y solo para ella y va a orar solo ella y va a orar conmigo, con mi familia? ¿Cómo yo confío en que esta hermana va a ser... ¿cómo se dice?, fiel al problema mío, no divulgarlo con el resto de hermanos? Entonces yo le decía que ella debe confiar en que si ella tiene ese don, en ese don dice que ellas son confiables. Decía, pero yo le conozco a la hermanita, pero no sé qué tan confiable, no le conozco tanto para saber si es confiable. Entonces, ¿qué podría yo responderles más a estos hermanos? ¿Qué les podría yo decir? Porque ellos dicen, yo puedo pedir oración, pero no divulgar mi problema, en qué quiero que me ayuden, en qué quiero que oren, solo decir ore por mí. Entonces, apóstol, hermano Agustín, ¿qué me responderían para yo poder responder a mi grupo? Yo creo que sé quiénes son, quién le ha hecho esa acotación. Creo. Pero lo primero que hay que tener que hacer para pedir una intercesión, que alguien ore por ti, es tener mucha fe. Si no se tiene fe, no se puede pedir a nadie que ore por ti. Ni se puede pedir al Padre que te ayude si no tienes fe, si no oras con fe. Nuestro apóstol decía hace unos momentos, la base de la oración es la fe. Si no tenemos fe para hacerla, ¿para qué vamos a pedir si no creemos que lo vamos a conseguir? Y creo que sé quiénes son las personas de su grupito, creo que sé, pero no creo que sean falta de fe, sino creo que es un problema un poco más pues, de ignorancia, de confianza o de ignorancia. Sí. Porque no puede ser una persona que tiene un don que es pero es algo divino, es algo que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Qué va a hacer? Si usted le pide que ore por usted que estuvo en la clínica, usted pide oración por usted, ¿qué va a hacer la persona que está orando por usted? Va a coger un megáfono y se va a poner en la calle. Oye, que estoy orando por la hermana Alicia. Pero por favor, esto no es un juego. Esto es una cosa sagrada, es una cosa muy seria. Entonces hay que hacerle entender
a esas hermanas o esos hermanos que lo primero que hay que tener es mucha fe. Y si no se tiene fe, no vale pedir oración a nadie. Porque si uno no tiene fe para orar directamente ante nuestro Padre Celestial, ¿cómo le vamos a pedir a los demás que oren por nosotros? Sin fe. Ok, yo voy a decir algo al respecto de esto. Mire, hay una enseñanza que los siervos reciben cuando reciben su ministerio. Es el deber a la confidencialidad, se llama. Cuando un siervo rompe el derecho de confidencialidad de un hermano, prácticamente pierde la palanca para continuar sirviendo delante de ese hermano o de esa hermana. ¿Por qué ha ocurrido esto? Un hermano va hacia su portador de bendición y le dice, pastor, mire, tengo este problema, tengo esta circunstancia, tengo esta necesidad. ¿Por qué está llevando esa necesidad el individuo hacia el hermano? El hermano está buscando la ayuda de Dios. Entonces, cuando el hermano reconoce que la ayuda de Dios proviene a través de su portador de bendición, eso es un camino de confianza y de seguridad de reconocer, Dios me ayuda a través de mi portador de bendición. ¿Por qué? Porque mi portador de bendición está consagrado, el Señor lo llamó, lo equipó, lo santificó y también lo equipó con el ministerio para proveernos ayuda y también acercarnos con el Señor. Entonces, cuando el hermano entiende esto, ese es el hombre que el Señor ha puesto para mí, para que me acerque hacia Él. Entonces, el hermano confía en el siervo, lo ve como el hombre que el Señor, lo ve al portador de bendición como el ser que lo lleva con el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ha ocurrido esto. El hermano tiene esta posición de mirar al siervo y lleva sus cosas, sus cosas más privadas a veces, porque eso es el portador de bendición, el que recibe la carga y lo guarda para sí mismo. No lo debe de divulgar ni por ningún momento, ni a la persona más cercana. Entonces ha ocurrido estas cosas, que el portador de bendición recibe la confidencialidad de los hermanos, porque ellos confían. A veces se le escapó al siervo. A veces le dijo a la esposa, le dijo, mira, el hermano tiene este problema y tiene esto. Y la esposa le comentó al otro hermanito que está más allá, ¿sabes qué? Hay ese hermano que está teniendo este problema. Y de pronto el problema llega al mismo individuo. Dice, pero yo no conté mi problema a otros. Mi necesidad los conté solamente al pastor, pero ¿cómo llegó otra vez hacia mí? Entonces allí es donde que el individuo pierde la confianza y pierde también la palanca para seguir siendo ese envase o también esa fuente de bendición que debería de ser para la comunidad. Entonces debemos de enseñar a los hermanos el respeto a la confidencialidad, a los que hacen ese trabajo de intersección, reunirnos con ellos y decirles, mire, cuando un hermano confía en ustedes, por favor, cuando van a orar esa necesidad de ese hermano, no lo hagan públicamente, que busquen un espacio. Eso se llama disciplinados en la oración. O sea, sé que esa oración no lo debe escuchar nadie, entonces lo debo hacer yo en un lugar aparte, por guardar la confidencialidad del individuo. Puedo separar un horario y decir, bueno, en esta hora nadie me escucha, o de repente encerrarme en la habitación y por pedir a la familia, por favor, que no se acerque en ese momento porque tengo que hablar a Dios algo muy privado. Y entonces respetamos eso. Entonces, cuando eso está bien fuerte en el individuo, aquellos que hacen el don de intersección, ellos deben de saber, la confidencialidad del individuo lo debo de guardar para mí. Lo debo de reservar para mi oración y también eso se queda conmigo hasta el final de mi vida. Ahora, el otro punto es, si yo tengo un problema, muchos hermanos me llaman a mí con confianza, ¿no? Porque tenemos el número de teléfono, tenemos el número del WhatsApp, porque la tecnología nos llevó a eso. En el pasado acercarnos al apóstol qué difícil, era una cosa era muy, muy lejos, era totalmente difícil. Pero ahora la tecnología ha hecho que estemos todos en un solo grupo. Al apóstol, al obispo, al anciano lo tienen tan cerquita, simplemente con apretar el teléfono y decirle, hola, ¿cómo estás? De inmediato ya estás conectado con él. Pero muchos están llevando eso
con una mala práctica. A veces respondemos los saludos de los hermanos, hablamos con ellos y ya se olvidan de su portador de bendición. Dicen, no, yo ya hablé con el apóstol, ya el apóstol habló conmigo, yo ya oré con él y el portador de bendición lo ponen a un lado. Ahora, no debe de ser eso, también debemos de enseñar eso, está bien. Podemos hablar con todos, podemos, pero debemos de saber dónde llevamos nuestra necesidad. A veces los hermanos me dicen, apóstol, mira, tengo este problema, tengo esta circunstancia, tengo esta necesidad. Yo le digo, hermana, está bien. Con seguridad yo voy a orar para ti. Pero le digo, ayúdame a entender una cosa. ¿Hablaste de esto con tu portador de bendición para que él pueda orar por usted? Él me dijo, no, apóstol, no ore. Yo le digo, te recomiendo que hables con él. Porque ese es el hombre que el Señor puso delante de ti. Él es tu pastor. Él es el que vela por tu alma. Yo también, pero Él es el hombre indicado a quien usted debe de acudir con confianza, con seguridad, porque Él es el hombre que te está llevando delante del Señor. Y Él es el que va a dar cuenta de ti cuando llegue delante del Señor. Yo voy a dar cuenta de todos los obispos y de los ancianos de distritos, pero el pastor va a dar cuenta de la congregación que Él tiene. Por eso el Señor le ha confiado al pastor una congregación. El pastor tiene allí una gran tarea. Ahora, los hermanos que hacen el don de intersección, ellos deben de estar conectados con el pastor. Es decir, pastor, le ayudo en el trabajo. ¿Por quién hay que orar? ¿Qué hay que hacer? Entonces, pero no debe de ser eso individualmente. Bueno, yo tengo el don de interceder y entonces cualquiera me puede llamar a mí y puedo interceder. Bueno, está bien, pero debe de estar conectado al portador de bendición. Cuando un hermano viene hacia los que están teniendo ese don de intersección, lo debemos de aceptar, pero también lo debemos de orientar. Hermana, ¿ya lo hablaste de esto con tu pastor? Si el individuo dice no, ok, entonces debemos de hablar con el pastor para que él también pueda saber qué es tu necesidad y por qué es lo que vamos a orar al Señor. Entonces hacemos el equipo conectados en la disciplina que dice aquí, disciplinados en nuestra vida de oración. Y también estamos compartiendo la necesidad con el pastor, entonces el pastor sabe. El pastor sabe qué es la necesidad, porque muchos se desconectan del pastor y buscan el cargo más elevado y dicen, bueno, yo me conecto con el anciano porque él está más cerca de Dios. No hay nadie que está más cerca de Dios. A veces dicen, no, yo me voy con el apóstol porque él está un poquito más cerquita del Señor. No. Todos estamos bien cerca de Dios, porque si estamos hablando de misericordia y también entonces no podemos poner ventajas a alguien quien está más cerca de Dios y mi pastor está un poquito más atrás. No, mejor me voy con el que está más cerca de Dios. No, todos estamos bien cerca de Dios. Como dijo el hermano Agustín, nuestras oraciones son respondidas si confiamos, si creemos que Dios nos oye y nos responde y somos disciplinados en nuestra oración y lo hacemos con confianza y con seguridad y estamos creyendo de lo que estamos hablando con Dios. Entonces nuestras oraciones van a ser respondidas, aunque sea de un niño, aunque sea del diácono. Mira, el diácono parece que está en la fila del organigrama del ministerio del apostolado, pero ese puede estar más cerca de Dios, quién sabe, por su confianza y su seguridad en el Señor. Entonces, qué lindo es cuando utilizamos este método de la enseñanza de la confidencialidad. Me parece que eso era la necesidad de la hermana Alicia, de orientar eso a los hermanos y decirles, hermanos, por favor, si ustedes van a recibir una confidencialidad, una situación, por favor, guárdenlo en su ser. No hagan esa oración delante de los demás porque debe de ser muy confidencial. Y también, esa necesidad lo deben de comunicar al portador de bendición para que él también sea parte, esté involucrado en la necesidad del individuo. Bueno, creo que con eso la hermana Alicia tiene una respuesta. Bien. Gracias, apóstol. Sí me respondió. Ya estoy clara. Ok. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿algo más? Obispo Martín, le dejamos el trabajo de los grupos pequeños. Muchas gracias, hermano. Por favor, todos los grupos poner en el WhatsApp y para hacer ya el plan general. Muchas gracias por todo su apoyo. ¿Quién le toca orar, amado apóstol?
Internet de mí está fallando, creo. Nadie quiere. Hermano Creo Esteban que el Almeida. internet, el mío está un poco... Ya. Hermano Esteban, ¿quieres hacer la oración final? Sí, claro. Adelante, por favor. Amado Padre Celestial, nos inclinamos en esta noche ante ti para agradecerte, para alabarte, para darte gracias por habernos ayudado a llegar hasta este punto del día, con bien, con paz, para poder asistir a esta clase que, bajo tu bendición, nos ha aclarado muchas cosas, nos ha dado sabiduría, nos ha dado también conocimiento para poder llegar hacia los hermanos de una manera más concreta, más clara. Te agradecemos, Señor, por siempre cuidarnos, por bendecirnos, por estar a nuestro lado, por poner pensamientos correctos en nuestra mente para poder ayudar y apoyar a los demás. Te agradecemos también, Señor, por habernos dado los dones espirituales que nos has otorgado, por habernos ayudado a llegar hasta este punto. Te agradecemos, Señor, también por siempre estar pendientes de los problemas nuestros, de los demás, por apoyarnos, por ayudarnos a salir de esas brechas, por darnos los retos que nos pones para poder ser mejores personas. Te pedimos, Señor, cuídanos y protégenos en esta noche para el día de mañana poder levantarnos con buenas fuerzas, un nuevo ánimo. Te pedimos también, mira por aquellas almas que están perdidas en este mundo, que no han encontrado tu luz. Mira por aquellas personas que no tienen un pan de cada día, por aquellas personas enfermas, aquellas personas que tienen sufrimiento en su alma. Toca su corazón y llega hacia ellos. Te pedimos también, Señor, que envíes a tu Hijo pronto y nos lleves a casa. Todo esto y mucho más te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Para el próximo Gracias a todos. Un abrazo fuerte para todos. Una linda noche. Muy buenas Al noches. próximo día recuerden Muchas ver la gracias. sesión 5. Ujú. La Correcto. sesión 5. Obispo, estoy a su disposición. Cualquier cosa me escribe. Muchas gracias. Que tengan Amado una bendecida apóstol, noche. cuídese mucho. Gracias, mi hermano Agustín. Gracias, hermano. Gracias, Bendecida apóstol. noche, amado apóstol. Gracias, obispo. Nuestro hermano Gracias. Agustín. Muchas La gracias. próxima. Buenas noches, Abrazos para todos. Buenas noches. Buenas noches, Una feliz- apóstol. Buenas noches, amado Agustín, hermano Agustín, y buenas noches, amado siervo y hermanos. Buenas noches. Ah, mi hermana Flor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Agustín, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pastor Gracias. Blanco ya se fue y no me saludó. Ah. Ok. Quiere hablar Buenas esta noches noche. con todos. Hasta mañana, apóstol, hasta mañana, obispo, amados hermanos, Ah, Evangelista, hasta mañana. Hasta mañana. que descansen, hasta mañana. Anciano Hermano Magino. Agustín, hasta mañana. Buenas mañana, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, amado siervo. Buenas noches. Buenas noches, Anciano amado Distrito siervo, Magino, amado buenas apóstol. noches. Con todos. Buenas noches, amado hijo. Buenas noches. Buenas noches, apóstol. Un gusto de poder verlo. Gracias. Buenas noches. Anciano, gracias. Flores. Gracias, hermano Agustín. Un poco tarde, pero logré. Así, gracias, Magino. encontrar. Sí, tenía una reunión hoy. Ok. La reunión de... Gracias. Ok, gracias. A Bueno, ustedes. muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos, obispo. Ah, ok. Ya, anciano de distrito. Buenas Buenas noches. noches. Saludos Buenas por casa. noches. De verlo, Buenas apóstol, de noches, verdad. hermano. Estaba Gracias. extrañando buenas noches. verlo ya.